Doncs benvinguts, benvingudes a les persones que esteu a casa seguint aquest streaming de la Literal TV. Estem a la tercera de les entrevistes d'aquest matí. Benvinguts, benvingudes també a les persones que heu vingut aquí físicament a escoltar aquesta entrevista que farem ara per presentar un llibre molt especial, un llibre que es titula Por una ecología social y radical, Murray Bookchin, i tenim una persona molt especial que ens presentarà aquest llibre editat per la Libélula Verde i traduït del francès per Cristina Fernández Orellana. A l'altra banda de la pantalla tenim el Floreal Romero. Floreal, buenas tardes. Sé que estás conectado por ahí y que... Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a ti y a vosotros todos. Sabemos que te has trasladado a casa de amigos para tener una buena conexión, pero que estás tan comprometido con la fundación de la colectividad de los Arenalejos que cuesta dejar el campo, cuesta también dejar este espacio en Málaga, ¿no? que estás cuidando también y donde tienes pues tus tierras, tus cultivos, ¿no? Esto para nosotros es importante. Muchas gracias por trasladarte aquí y tener una buena conexión. Permíteme, Floreal, que te presente como activista libertario y ecologista. ¿Está bien? Vale. Sí, pues bien. Para resumir un poco, ¿no? Porque de hecho eres uno de los grandes conocedores de la obra de Murray Bookchin y justamente hoy lo que queremos es que nos ayudes a través de la presentación de este libro a entender por qué la obra de Bookchin es tan importante en los momentos que corren, ¿no? En estos momentos en los que hay muchísima gente que se está planteando un cambio de paradigma. Floreal, para empezar, ¿no? Tú que eres una de las personas que a través de tus obras, de tus escritos, de tus ensayos, de tus reflexiones, nos invitas siempre a salir del capitalismo y a afrontar, ¿no? este peligro, ¿no? También ecológico que se avecina. ¿Cómo presentarías tú a Murray Bookchin y por qué crees que es importante ahora, con todo lo que está pasando, que lo conozcamos, que entremos, ¿no? A inspirarnos a lo que él ya nos decía desde hace mucho tiempo? Bueno, lo importante de Bookchin es que tiene un recorrido, digamos, militante e intelectual muy interesante, porque es una persona que nace en 1921, atraviesa todo el periodo revolucionario de los años 30, llega a los años 50, 60, planteándose otras cosas diferentes. O sea, que si ha habido la primera contradicción del capitalismo, que ha sido pues la reposición de los medios de producción por parte de los capitalistas respecto a la persona, entonces entra una segunda contradicción. Esa contradicción lo ha podido superar el capitalismo porque ha permitido a la gente participar de esa economía de alguna manera, pero en realidad el problema sigue entero, porque la segunda contradicción del capitalismo es que en realidad su búsqueda constante y automática y forzada de valorización del valor, buscando pues una producción la más barata posible de los productos para... esto conlleva una competencia tan grande que tienes que bajar el coste de producción y seguir produciendo. O sea que el capitalismo, en resumen, resumidas cuentas, es crecer o morir. Y esto pues conlleva la destrucción de la tierra, en realidad de las sociedades humanas y de la tierra, convirtiendo todo en mercancía. Este es el problema mayor en el que Bookchin ha insistido tanto y que lo dice de una manera muy clara y lo repiten otras personas. O sea, ¿cómo puedes concebir un crecimiento infinito en un planeta finito?
solo puede decir un necio o un economista. La ecología social es una de las cosas, uno de los términos que él destaca, ¿no? Y que también se ajusta, ¿no?, a muchas de las propuestas que nos hacen también desde el decrecimiento, pero hay un punto, si lo he entendido bien en el libro, en el que reivindicáis que es necesario conectar lo que sería el decrecimiento, lo que individualmente decidimos hacer, cómo decidimos consumir, cómo decidimos estar en el mundo, con lo político, ¿no? Esto fue una de las críticas que se le hicieron también a Murray Bookchin y que de alguna manera no lo entendieron, sobre todo sus amigos anarquistas, ¿no?, que decían, a ver, ¿cómo puede ser que nos estés haciendo propuestas que van más allá, que van hacia lo político, ¿no?, que van hacia lo estatal, que van hacia, ¿no? Explícanos un poco esto, Floreal, para que entendamos lo que en el libro decís que son las ambigüedades de Bookchin. Vale. Entonces, bueno, hay que presentar un poco lo que es la ecología social para entender las propuestas de Bookchin. La ecología social en realidad es como una mesa de 3 patas, ¿no? O sea, si se quita una de esas patas, solamente una, entonces todo se viene abajo. Hay que verlo, la ecología social hay que concebirla como un conjunto, como un conjunto. Entonces, la ecología social parte de una constatación que se comparte con muchas personas, o sea, lo que he dicho antes, o sea, que en este mundo finito un crecimiento infinito es imposible, o sea, de una crítica hacia el capitalismo en sí, de que estamos ya al borde de un colapso que pone en peligro la vida en sí misma en todo el planeta. Esto es la primera constatación. El análisis importante y radical de qué es el capitalismo es importantísimo. El capitalismo no solo considerado como la obra de unos capitalistas, sino de una sociedad que ha sido completamente subsumida por este sistema, o sea que todos hemos entrado en una dinámica de producción y de vender todo lo que tengamos, y una especie de creencia, una religión más peligrosa que la religión católica, que es la de cómo con 1 euro puedo conseguir 2 o 3. Esto es lo que abarca toda la filosofía del ser humano actualmente. Entonces, a partir de esta constatación, entonces, de que precisamente la ecología social lo que dice, en primer lugar, es que los problemas ecológicos hunden sus raíces en las injusticias sociales y que las injusticias sociales ellas mismas hunden sus raíces en la dominación. Primero, la dominación de los hombres sobre las mujeres, o sea, el patriarcado, y después todas las otras dominaciones, como la dominación del rico sobre el pobre, del hombre blanco sobre el hombre de color, y etcétera, y todas las discriminaciones que siguen. Entonces, esto es la primera. Entonces, a partir de este análisis radical, que no es extremista, es radical, o sea, coger las cosas a la raíz, ¿no? Eso es la etimología de la palabra radical. Entonces, salen propuestas, pueden salir propuestas, pero en el análisis precisamente contrariamente a muchos anticapitalistas, pues hay unas consideraciones que hay que tomar en cuenta. O sea, Bookchin lo dice claramente, que el problema es que el Estado, en fin, las personas de sensibilidad de izquierda, vamos a decirlo de alguna manera, con estas personas estamos de acuerdo. O sea, la sensibilidad de izquierda no la rechazamos, pero la izquierda ha cometido un error fundamental al considerar que el Estado era algo neutro, que era una herramienta que se podía utilizar en contra del capital. Y sin embargo, un análisis radical nos permite ver que en realidad el Estado es una pieza esencial del capitalismo. Lo dice Karl Polanyi. Karl Polanyi es un economista de principios del siglo XX que nos dice que sin el Estado, cuando nace el capitalismo en el siglo XVI en Inglaterra, pues sin el Estado esta sociedad se hunde por los intereses contradictorios, por ejemplo, entre los que poseen los medios de producción y los que no la poseen, los que la han sido desposeídos, como todos estos campesinos, con las enclosuras y todo lo que ha ocurrido en el siglo XVI, con el auge, el principio, el nacimiento del capitalismo rural que se convierte luego en capitalismo industrial. Entonces,
incluso los capitalistas entre ellos se habían matado. Entonces, el papel fundamental del Estado es mantener ese orden del sistema de producción capitalista. Y el segundo es favorecer la economía capitalista. O sea, por ejemplo, pues dando subvenciones a las empresas que le pertenecen. Porque, claro, el Estado vive del capital. Sin el capital, el Estado no es nada. O sea, se nutre de los beneficios que pueda hacer. Se nutre de los impuestos a los que están sometidos no solamente los capitalistas, sino nosotros también, en primer lugar, claro. Entonces, por eso, cuando Bookchin, y ahí es donde hay un malentendido, cuando Bookchin precisamente propone una salida del capitalismo por lo político en este sentido no significa la carrera para tomar el Estado, tomar las riendas del Estado, sino más bien abolir el Estado. Claro, esto no se va a hacer el día a la mañana. O sea, no piensa él que esto es un proceso que se pueda hacer como una revolución de esas, como se entienden las revoluciones. Del golpe del día a la mañana todo cambia. No, no, es un proceso lento de construcción en margen, en una tensión política entre las comunidades de base y el Estado. O sea, es algo parecido a lo que están haciendo totalmente los zapatistas, por ejemplo, en México, en un territorio grande como Bélgica. O sea, que esto funciona. Es la única salida actualmente que tenemos de cara al capitalismo. No ha habido otras. Todos los intentos que se han hecho hasta ahora a partir del Estado han fracasado. Bien sea con las revoluciones violentas como en Rusia o bien con la socialdemocracia en los países occidentales. No hay ningún país que pueda decir, ningún sitio, en ningún lugar en el mundo donde podamos decir que las tomas del Estado, la toma del Estado por parte de la izquierda haya podido cambiar alguna cosa. Fundamentalmente no. Ha podido mejorar algunas cositas, pero en realidad fundamentalmente no ha mejorado nada. No ha cambiado nada en cuanto a la dinámica del capital. Ahora hablabas de los zapatistas en México, ¿no? En el libro también se cita a Rojava, se citan Claro. experiencias de construcción de lo que, pues, al hilo de lo que comentabas de los zapatistas, dirían, pues bueno, que creemos un mundo en donde existan muchos otros mundos posibles, ¿no? Y por qué no construir nuestro propio reducto, digamos, fuera del Estado para hacer nuestras propias cosas, ¿no? Entonces, está muy bien esta aclaración que haces respecto a lo que Murray Bookchin entiende que deberíamos hacer para superar este sistema capitalista, ¿no? De alguna manera, también me resuena, ¿no? Aparte de estos proyectos autónomos, ¿no? De construcción de autonomía desde la base, ¿no? Pasaron cosas en nuestros mundos, en nuestras sociedades. Aquí seguramente hay mucha gente que ha participado o ha acompañado pues movimientos como el 15M, ¿no? Sin ir más lejos, en donde salimos todos a la calle a reivindicar que queríamos una democracia real, que queríamos luchar por una democracia que nos gustara a todos y a todas, y tantas otras demandas que empezaron a cuajarse, ¿no? En los barrios, ¿no? En esta forma de construir lo común en nuestros sectores, en nuestros entornos, ¿no? Y de ahí aparecieron pues, personas, ¿no? Que de los movimientos sociales se fueron pues más hacia la política de partidos, ¿no? Quería preguntarte, Floreal, tú como experto en estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cómo se está construyendo este municipalismo? ¿Cómo se está construyendo lo comunal? ¿Qué está pasando? ¿Crees que es positivo, ¿no? Este cambio? ¿Y cómo nos puede servir Murray Bookchin a la hora de construir también otras formas de relacionarnos con la política, déjame decirlo así, pues de partidos, ¿no? Claro, ahí está. O sea, lo que preconiza Murray Bookchin, por ejemplo, es que creamos nuestras propias asambleas donde tomemos decisiones sobre realmente lo que necesitamos. Porque tenemos que pasar por lo alto de lo que es el significado del trabajo, por ejemplo.
¿El trabajo para qué sirve? ¿De qué sirve? Si es solo para ganar dinero, entonces seguimos en las mismas reglas que nos han impuesto, o sea, la de ganar dinero. O sea, no es lo que tenemos que reivindicar nosotros y no solamente reivindicar, sino asumir, es qué necesitamos, plantearnos qué necesitamos y cómo vamos a conseguir lo que necesitamos realmente. No lo que nos dictan las publicidades y todo este sistema de consumo, sino realmente qué necesitamos en el entorno donde vivimos. O sea, partir de lo local y decidir en función del entorno en el que vivimos de las necesidades reales, ¿no? Entonces, estas asambleas de que toman decisiones políticas, esto es político, en el sentido original de la palabra, es atender la gestión de la ciudad por los ciudadanos mismos. Entonces, esto no tiene nada que ver con el municipalismo, lo que se entiende como se lo está planteando Ada Colau en Barcelona. No, no tiene nada que ver. O sea, es realmente otra cosa, es totalmente distinto. O sea, por eso el municipalismo libertario no es municipalismo libertario, en el sentido del comunalismo. O sea, tomar decisiones a nivel local y esas decisiones federarlas a nivel territorial, cada vez más grande, como lo están haciendo los zapatistas en ese territorio grande como Bélgica, como lo he dicho antes. Entonces, a partir de ahí, estamos en una tensión constante con el Estado, contra el Estado. Entonces, esto es precisamente. Yo ahora, claro, lo de Bookchin hay que contextualizarlo también. En esa época era distinto de la nuestra. Murray Bookchin dejó de escribir en el 2002, más o menos. Entonces, hacer como en Rojava lo han contextualizado con respecto a la situación en la que estaban viviendo en el entorno geopolítico. Nosotros aquí tenemos que pensar las cosas ahora, ¿cómo estamos? ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos? Entonces, ahí tenemos que inventar cosas. Yo he escrito otro libro que se llama Actuar aquí, ahora, en el que propongo partir de lo que hay. No podemos partir de algo que no existe. No podemos soñar en una revolución mágica que del día a la mañana nos traslada a otro mundo. No, tenemos que partir de lo que hay. ¿Qué es lo que hay positivo actualmente? Hay prácticamente dos movimientos interesantes para mí sobre los que nos tenemos que apoyar. Uno es el movimiento que siempre está ahí de la rabia contra el dominio del dinero. Eso lo encontramos por todas partes. Lo vemos en Francia con los chalecos amarillos, lo veremos, seguiremos viéndolo, porque es normal que haya esa rabia contra el dominio del dinero. Y están también las alternativas, por ejemplo, los grupos de consumo, vemos los sindicatos de barrio, vemos un montón de alternativas que se están dando para intentar solucionar problemas totalmente actuales. Pero esto no tiene que quedarse aislado. Tenemos que unir estos mundos para crear ese mundo con muchos mundos, como hablan los zapatistas. Ahí es donde tenemos que unificar cosas que parecen distintas y dispersas, pero no lo son en realidad. En realidad, lo único que tenemos que buscar es realmente la salida del capitalismo. ¿Cómo? Cuestionar cosas tan fundamentales como son el trabajo abstracto, del que estamos reclamando a veces cosas. Reclamamos trabajo, pero ¿para qué es el trabajo? ¿Para qué es? ¿Para más dinero? ¿O es que vamos a cambiar y plantearnos el trabajo como una actividad que nos permita vivir realmente de las cosas que necesitemos realmente? Porque lo que nos hace feliz es esa comunidad precisamente. Es el hecho de ser reconocido por los demás, de trabajar para los demás y hacer cosas que sean positivas, que tengamos un control sobre estas cosas. Esto es la felicidad humana, es que estar juntos, haciendo cosas juntos. Esto es lo principal, creo yo. Y caminar hacia este municipalismo libertario y de alguna manera inspirarnos en esto, ¿no? En estos movimientos más que a lo mejor los que tienen tendencia a fijarse más en lo que pasa en la esfera política, ¿no? Cómo transformamos desde nosotras y nosotros mismos nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de organizar también nuestras comunidades. Al final del libro, hacia el final
de este libro, recogéis también, ¿no?, algunas propuestas de cómo se construye, ¿no?, en la actualidad un proyecto basado en la ecología social, ¿no? Floreal, no es fácil desde donde estamos nosotros y nosotras hacer este cambio de chip, ¿no?, hacer este cambio de mentalidad para estar de otra manera, para relacionarnos con las otras personas, con los grupos de consumo, con lo que consumimos, ¿no?, de una manera fácil, sobre todo los que, pues bueno, de momento estamos o están viviendo en las ciudades, ¿no? Me gustaría muchísimo que nos hicieras, ahora que nos quedan pocos minutos, una pequeña reflexión y unos apuntes de hacia dónde vamos y cómo podemos ir construyendo este camino hacia la ecología social, desde estos referentes que hemos estado citando y también la recuperación del trabajo, evidentemente, de Murray Bookchin. Claro, es que llegamos a un momento en que es muy crítico. Estamos en un momento muy delicado. La pandemia esta nos ha revelado hasta qué punto todo lo que se mueve puede ser recuperado. Y hay una confusión enorme, un confusionismo entretenido, mantenido. Y esto pues hace que muy a menudo pues son grupos que de extrema derecha, podríamos decir, que están recuperando el descontento, porque no tenemos nosotros, precisamente, no tenemos un proyecto político claro. O sea, cuando tengamos un proyecto político claro, entonces ya podemos crear un movimiento. Tenemos que crear un movimiento y un movimiento supone un objetivo bien claro de salir del capitalismo, unas propuestas muy claras, teniendo en cuenta la historia. O sea, vamos a empezar otra cosa, pero teniendo en cuenta el pasado. O sea, dos cosas configuran el comunalismo de Bookchin. Se apoya en una historia, o sea, la historia de los intentos de emancipación del ser humano. Eso lo recoge muy bien Bookchin y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a nadie se le ocurre decirle a alguien, plantearlo, ponerlo delante de un árbol y decirle, mira, a partir de aquí hazme un mueble. No. Eso tiene que tener en cuenta la historia, tiene que tener en cuenta la experiencia pasada. Si no, volvemos a empezar siempre a cero y eso no puede ser. O sea, eso lo tenemos que tener claro. O sea, un movimiento, sobre todo el movimiento libertario, aquí en el Estado español puede aportarnos muchísimos elementos de los que Bookchin se ha inspirado enormemente. No solamente en los aciertos, sino también en los errores que se han cometido, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Bookchin, precisamente, la ventaja es que ha hecho como un sumario de todas las revoluciones pasadas y se ha inspirado de ellas para no volver a reproducir los errores que se han cometido y coger lo mejor de cada intento de emancipación. Un movimiento tiene muchos aspectos, tiene muchas facetas. Entonces, uno de ellos es la cultura, claro. Tener o cambiar el chip no solamente es algo muy importante y es algo muy profundo. O sea, tenemos que cambiar no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel emocional. Cómo recibimos los demás, cómo recibimos la sensibilidad que tenemos que tener de cara a los demás, de cara a las injusticias, de cara a la solidaridad. Todas estas cosas lo tenemos que volver a poner en valor, valorarlo de nuevo. Y tenemos que intentar precisamente eso, anudar todos los esfuerzos sociales que se hacen en un sentido político muy claro, o sea, retomar las riendas del poder entre nosotros, repartir el poder, no dejarlo en manos de cualquiera, sino repartirlo. El poder no se puede abolir, la única cosa que podemos hacer es repartirlo entre todas y todos con el fin de abolir las dominaciones, y así es como podremos salir de este atolladero en el que estamos y en el que estamos amenazados de muerte. Vamos, lo digo así de claro. Entonces, o la vida o la muerte, ahora no tenemos otra. Así que tenemos que inventar, tenemos que ser muy claros, tener una dinámica de esperanza basada en lo que están haciendo a cada día para superar esta dificultad y este compromiso en el que no estamos. Vamos. Floreal, muchísimas gracias. Gracias también por tus palabras que siempre nos animan, ¿no?, nos inspiran y nos hacen repensar
cómo estamos haciendo las cosas y hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos construir nuestras vidas. Y gracias también por acercarnos, ¿no?, a Murray Bookchin con esta facilidad y sobre todo también gracias a Libélula Verde por este libro que es muy fácil de leer, muy fácil de transportar también y además que puede servirnos para inspirarnos, llevárnoslo incluso en el bolsillo porque es pequeñito y para ir tomando apuntes a aquellos que queramos basar nuestras formas de estar en el mundo en esta ecología social y hacer pequeños pasos, ¿no?, para superar esta etapa, ¿no?, del capitalismo que ya está más que desgastada y ultragastada. Gracias, Floreal, por estar con nosotros, con nosotras, por conectarte por internet desde Málaga y nos vemos pronto, espero que físicamente en algún lugar y Claro muchas que sí. ganas de conocer también tu proyecto personal, tu proyecto de comunidad, que esperemos que algún día también podamos ahondar en ello para que nos sigas inspirando, incluso a la práctica, ¿no?, de cómo llevar todo esto, toda esta teoría a la práctica. Gracias, Floreal, por estar con nosotras. Gràcies, Marta. I gràcies també a les persones que ens esteu seguint per internet a través de la Literal TV, a les persones que heu pogut venir físicament aquí, que heu reservat la vostra plaça per estar en aquesta conversa amb el Floreal. Moltes gràcies i ens veiem a les converses de la tarda, a les presentacions de la tarda. Ciao.